Pues uno de los temas más importantes que son los recursos, porque digamos, por ejemplo, en la medicina tradicional, pues van a tomar medicina. La gente lo que va a hacer es tomar medicamento. Generalmente son químicos, pero nosotros no tenemos acceso a nada de eso. Y eso, pues, digamos, es una ventaja para nosotros porque, pues, nosotros no somos médicos, no lo vamos a hacer, digo, no a través de un curso como estos, jamás, pero vamos a poder conocer otro tipo de recursos que nos permitan ayudar a la persona a sanar. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí en los recursos del sanador. Y bueno, yo aquí puse una renuncia de responsabilidad porque nos tiene que quedar muy claro, como se los dije desde la primera vez, con la sanación cuántica no vamos a hacer ningún diagnóstico. Nosotros podemos ver que una persona tiene frío en pulmones y eso es lo que vamos a decir, si hay un problema de pulmón, porque lo estoy sintiendo, porque estoy haciendo contacto con ese problema de pulmón, pero yo no sé qué problema sea. Le pueden poner los médicos el nombre que ellos quieran, porque bueno, eso es algo que ellos hacen, pero eso no va con nosotros. Nosotros nada más lo que vamos a hacer es quitar el frío y meter energía de calor. Y más tarde, cuando nosotros trabajemos con las letras hebreas, vamos a meter energía de letras hebreas o de nombres de Dios. En ese sentido, esto no sustituye ningún tratamiento médico. O sea, la persona, nosotros tenemos que decirle a la persona, ella tiene que seguir su tratamiento médico tomando lo que el médico le diga, porque nosotros no le podemos dar medicamento ni podemos decirles que no lo tomen, para nada, ¿eh? O sea, si un médico le dice a una persona, tienes que tomar esto y esto y esto, perfecto. Esa es cuestión del médico con la persona. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar la parte energética. Como yo les decía, a veces es muy visible lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque, pues sí, sucede que la persona está muy mal, aunque esté internada, está muy, muy, muy mal, no le pueden bajar la presión porque ella toma demasiadas pastillas para la presión, no le pueden bajar el azúcar porque uno de los medicamentos que le están dando contiene azúcar y entonces tiene la azúcar hasta arriba, la presión hasta arriba, y cuando nosotros trabajamos con ellos sí hay un cambio visible, ¿no? Yo he tenido esos casos y me dicen, ya mejoró en esto, mejoró en otro, y entonces estamos como un tipo de acompañamiento. No vamos a sustituir jamás vamos a sustituir la medicina, ¿no? La medicina tradicional. Ahí la gente pues tiene sus propias relaciones con eso y es muy, muy válido, ¿no? Entonces, acá los recursos del sanador son todas aquellas prácticas o acciones, que en este caso más bien van a ser como acciones que generen la posibilidad de sanar. Y para comprender sobre qué son los recursos del sanador, vamos a recurrir a los principios del Kybalión. Kybalión significa que es la gran llave. Ya les había yo comentado que son diferentes culturas las que manejan estos principios. Alguien de ustedes decía, ay, sí, la cultura egipcia, pero también las otras culturas manejan estos principios porque son como universales, son principios universales. Entonces, en mi caso, yo la información que les voy a compartir la estoy sacando del libro de los 8 Kybaliones, que es un trabajo de Gabriel Silva. Gabriel Silva hace una síntesis, hace un trabajo para recuperar esta información. Recuerden que fundamentalmente esta información pasaba de boca en boca. Era una información que no era una información en sí que se escribiera, sino era una información
que era transmitida de generación en generación, de persona a persona. Y muchas de estas informaciones, como por ejemplo en el caso de la cábala, mucha de esa información estaba prohibida, o sea, la gente, por ejemplo, dicen, a veces les preguntan a los cabalistas que por qué fueron tan herméticos, de hecho por eso viene el nombre de Hermes Trismegéstico, de Hermes, porque fueron tan cerrados, tan herméticos en no compartir dicha información. Y ellos dicen, bueno, si nosotros compartíamos la información, nos mataban. O sea, éramos perseguidos y demás, entonces, ¿para qué compartíamos una información si finalmente sabíamos cuál iba a ser nuestro fin, ¿no? Entonces, por eso es que ellos argumentan que no compartían el conocimiento que ellos tenían acerca de la realidad. Entonces, por ejemplo, Gabriel Silva, en su libro de los 8 equivaliones, habla de, son 2, 4, 6, 8 principios. El principio del amor, que es lo que genera toda la vida como tal, el principio de la verdad, el principio de la inteligencia, el principio del espíritu, el principio de la unidad, el principio del principio, así le llaman, y el principio de la eternidad. Todo esto es una información pues importante y muy interesante, y si se fijan, siempre ha habido símbolos. Generalmente nos han hecho tenerle miedo a los símbolos. Hay gente que dice, no, yo con los símbolos no me meto, porque pues el único símbolo que más conoce la gente es el símbolo de la cruz. Y el símbolo de la cruz es un símbolo muy poderoso, porque a la vez que genera miedo, también genera una sensación de paz y tranquilidad. Por eso es que fue usado por los cristianos, por la religión cristiana, fue usado como un símbolo, ¿no? El símbolo de la cruz. Pero ustedes, si se fijan, aquí hay muchos símbolos. Yo una vez quise como investigar los símbolos de la humanidad. Son miles de símbolos los que la humanidad ha creado. Jacobo Grinberg, en uno de los libros de los que tengo de Jacobo Grinberg, dice que cuando tú trazas un símbolo, estás modificando la información universal. O sea, que el símbolo está modificando el todo, pues. Entonces, nosotros tenemos símbolos como estos que están aquí, y tenemos otro tipo de códigos, como son las mismas letras. Nuestras letras, por ejemplo, aquí arriba dice los 8 equivaliones. Ese código nosotros lo conocemos y por eso pues, podemos saber que ahí dice los 8 equivaliones, pero una persona que no sepa nuestro idioma, pues no va a poder leer ahí. Entonces también las mismas letras, pues son signos que los podemos utilizar para escribir códigos, ¿no? Son códigos que nos permiten comunicarnos entre nosotros. Entonces, toda esta información es una información que aquí, por ejemplo, yo les digo, Gabriel Silva la recupera, pero nosotros no nos vamos a fijar en toda la información, es demasiada información. A lo mejor en algún momento alguien que se dedique más a esto podrá hacer todo este trabajo, pero en este momento nos vamos a fijar nada más en esto, que es el principio del principio, que es lo que generalmente la gente conoce como el Kybalión, que son las leyes las 7 leyes del principio del Kybalión. Son 7. Causa, efecto, polaridad, generación, vibración, ritmo, mentalismo y correspondencia. Vamos a empezar con el de causa-efecto. Por ejemplo, aquí dice, toda causa produce un efecto y todo efecto proviene de una causa. Existe una causa eterna primordial en que toda existencia se origina. A esa causa primera le llamamos Dios. De él emanan eternamente las infinitas cadenas de causas y efectos. O sea, si se fijan en esta definición de ley de causa-efecto, está muy amarrada a la idea de Dios. Es decir, una persona que no cree en Dios, pues va a decir no, porque Dios ni existe, ¿no? Entonces eso pues no tiene sentido. Pero a nosotros, digo, a mí no me interesa convencer a nadie que no crea en Dios a que crea en Dios. A mí eso no me interesa.
A mí esta ley me parece muy interesante, la ley de causa-efecto, y me parece interesante y por eso la puse aquí, porque nosotros tenemos como una idea lineal de causa-efecto, decimos, bueno, aquí inició y acá terminó, ¿no? Regresamos otra vez a la cuestión del médico. Dice, bueno, si comiste algo en mal estado, pues te va a doler la panza, ¿no? Entonces ahí tenemos una causa que es, llega la persona al médico y dice, me duele el estómago. A ver, vamos a ver cuál es la causa. Y la causa la puede encontrar precisamente en que comió algo en mal estado. Y bueno, obviamente eso le hizo daño. Pero hay algo más atrás, todavía hay algo atrás, que es lo que provoca que esa persona coma algo en mal estado. ¿En qué situación tengo que estar yo para que yo coma algo en mal estado? ¿Sí me explicó? ¿Qué es lo que me está originando a mí a que yo coma algo en mal estado? Porque yo, si yo estoy bien, yo veo que una comida está en mal estado y no me la como. ¿Sí? O sea, a mí, por ejemplo, en alguna ocasión vi ahí que unos tacos de hígado no sé, a peso, no sé, una cosa así ridícula, ¿no? Y obviamente yo no voy a comer eso, porque ya me queda la idea de que eso está en mal estado. Entonces, acá nosotros no podemos ver una causa así como pasa esto, pasa al otro, pasa esto, pasa al otro. Nosotros vamos a buscar un poquito más a profundidad cuál puede ser el origen de ese conflicto, de ese síntoma. Vamos a ir más a profundidad. ¿Por qué? Porque sabemos que hay emociones que están detrás de cualquier acto de cada uno de nosotros. O sea, para que nosotros estemos en este momento aquí, tenemos algo más que interés en aprender esto. Tenemos algo que nos está uniendo ahorita a nosotras que estamos aquí para poder estar hablando de estas cosas. Entonces, generalmente lo que pasa es multifactorial. Entonces yo les comentaba ya desde un principio, yo me he encontrado que por ejemplo, hay una persona que me dice, tiene vómito, trabajo con ella, les prometo que yo he sentido esas ganas de vomitar, apenas hago contacto con ella y empiezo así, estómago, le digo, este es el problema de estómago. Poquito después, a los 2, 3 días, me toca trabajar con una persona también con mucho asco, y el estómago súper, súper tranquilo. Dije, qué raro, pues se supone que es un problema de... Toco hígado, ahí fue cuando empecé a sentir ganas de vomitar. A los pocos, como a la semana, no sé cuánto tiempo había pasado, me contacta un señor que tenía vómito y me dice, tengo muchos días con vómito, dice, y los doctores no me han podido quitar el vómito. Entonces yo lo que comenté, lo que le comenté, es que pues no sabía que iba yo a hacer contacto con él, y una vez haciendo contacto con él, pues iba yo a ver qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces agarro estómago, no había problema de estómago. Toqué hígado, no había problema de hígado. Y después me fui a vaso, y cuando toco vaso empiezo a sentir esa necesidad de vomitar. Y empiezo así como, quiero vomitar. Y y ya trabajé vaso. Dije, es vaso, y ya ahí puse la letra correspondiente, la letra hebrea correspondiente, hice lo que corresponde en cuanto a sanación. Y ya me comuniqué otra vez con él y le dije, esto es el vaso el que está mal. Me dijo él, no, pero es que el médico dice esto, dice el otro, y aquello, mira, yo no sé qué te diga el médico, yo no sé qué te haya dado el médico, porque yo no soy médico, pero yo te puedo, por lo que yo hice, te puedo decir que el problema es de vaso. Y en este caso, el vaso, una de las cosas que hace el vaso
es limpiar la sangre. Es su función. Y si yo lo busco en biodescodificación, busco cuál es la función del vaso y cuando se presentan problemas de vaso con vaso, y lo que va a decir la biodescodificación es que tiene que ver con transfusiones sanguíneas. Generalmente, cuando tú recibes una transfusión sanguínea, es una situación que te causa angustia porque no sabes qué sangre te van a poner, y puede ser que te afecte el vaso porque el vaso es el que se va a encargar de limpiar esa sangre. Pero no solamente sucede cuando a ti te ponen una transfusión sanguínea, sino también puede ocurrir cuando a alguno de tus seres queridos le hacen una transfusión sanguínea. Entonces, conversando con el señor, pues ya me platicó que recientemente le habían hecho una transfusión sanguínea a su hija. Y ya, pues ya lo dejé, ¿no? Yo dije, pues yo no puedo convencer a nadie de lo que yo hago, lo solté. Pero eso fue un domingo por la noche, y ya me llamó el miércoles, me mandó un mensaje y me dice, sí se me quitó el vómito. Sí se le quitó el vómito, dice, luego se me quitó el vómito. Y ya me llamaba para que él pudiera, para que trabajara yo con él, otra situación, ¿no? Otro problema de salud. Pero les comento, o sea, para mí es importante hablar de estos principios porque generalmente cuando hablamos de causa-efecto, no es una causa y luego el efecto inmediato, que, o sea, así como que veamos la línea así tan clara, no es fácil ver esa línea. A veces hay que indagar un poco más en la vida de la persona, en lo que está pasando, en las emociones. Yo, por ejemplo, tuve una persona a la que ayudé con un problema de gripe fuerte, fuertísima, y yo le decía, ¿qué fue lo que hiciste antes de que te enfermaras? Y ella lo aludía que anduvo en el Metrobús y que agarró el tubo y que se contagió. Le dije, a ver, espera. Y se me ocurrió preguntarle con quién iba y qué iba hablando, qué iba platicando. Y ya me platicó de que en su trabajo había llegado un señor y que estaba metiendo muy rápido. Es decir, ella estaba viendo como la posibilidad de perder su puesto en ese trabajo porque llegó alguien que tenía como más carisma, ¿no? Más carisma para hacer ese trabajo que ella realizaba. Entonces, estuvimos indagando y esa parte, pues, nos ayudó mucho porque, pues, ella me buscó muy, muy, muy preocupada, estaba muy alterada. Ella, después de mucho luchar por un embarazo, acababa de embarazarse, no podía tomar ningún tipo de medicamento por la condición de su embarazo, y me dijo, ayúdeme, porque no puedo tomar ningún medicamento, debido a que mi embarazo es de alto riesgo y demás. Y por eso es que les digo, bueno, tenemos esa ventaja, que no requerimos de cuestiones químicas para poder ayudar a la persona. Y la persona, en este caso esta señora, pues salió muy bien, tuvo su bebé, ya está grande la pequeñita, ya, luego por ahí veo sus fotos, y ya ya no solamente vivió, sino que ya está bastante grande. Entonces, ahí pues les digo, y Henry Corbera lo enseña muy bien. O sea, si nosotros podemos tener un efecto, ¿no? Les hablaba yo, por ejemplo, del dolor de dientes. Nosotros podemos tener ese efecto, dolor de dientes, y vamos hacia atrás y vamos a buscar a qué no le pudimos dar la mordida o a qué sí pudimos darle la mordida y pues nos está causando ese dolor. Pero no podemos hacerlo al revés. O sea, no todas las personas que no obtienen un trabajo que les prometieron les va a doler los dientes. Eso no es cierto. Pero sí es cierto que si yo estoy teniendo dolor de muelas e investigo cuál es el origen, va a estar muy vinculado a la posibilidad de que no le di la mordida a algo. Y Enrique Corbera trabaja muy bien, es muy claro en ese tipo de cosas del
del mundo dual en que vivimos y del mundo de las causas, ¿no? Que no todo es así tan lineal y tan fácil de visualizar. Entonces, esa sería la ley de causa-efecto. Tenemos una ley de polaridad, porque pues vivimos en un mundo dual. Todo está dividido en pares de opuestos y toda cosa posee su contraparte. Todo tiene una orientación virtual doble, todo se inclina a lo positivo, o a lo negativo. Toda la naturaleza es dual. Entonces, aquí, ¿por qué es tan importante esta ley para nosotros? Porque tenemos una tendencia bárbara a hacer juicios, ¿no? A decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, nosotros para poder ayudar a una persona, sí tenemos que saber que hay una energía y que, por ejemplo, vamos a suponer, está la energía de una persona que es muy controladora, muy, muy controladora. Y Ana, ¿puedes apagar el micrófono? Porque se oye mucho ruido. Gracias. Entonces vamos a suponer que es la energía de una persona que le gusta mucho controlar, que tiene esa tendencia a que todo de una manera súper, súper adecuada y que no haya errores, que sus hijos lleguen a buena hora. O sea, es una persona muy controladora. Entonces, en esa energía de mucho control está la contraparte, que es la que no controla. La que, pues, es una persona que deja todo a ver cómo va pasando y demás. Entonces, estamos en una cierta línea, digamos, en una cierta línea. Por aquí va a estar la persona que controla mucho, por acá está la que no le gusta controlar. Pero finalmente es una energía que tiene que ver consigo misma, porque es el control, ¿no? Entonces, generalmente lo que va a pasar en una pareja, por ejemplo, de una persona que controla mucho, pues se va a vincular con una persona que no controla, porque entonces van a poder hacer la que controla y la que no controla. Pero son energías que están ahí presentes en ambos. Y podemos decir que es bueno que controle o que es bueno que no controle, que es malo que controle o que es malo que no controle. Entonces, esos son nuestros juicios. Hablar de lo bueno, de lo malo en una situación es un juicio. Las cosas son como son, pero el juicio que nosotros podemos hacer no nos va a permitir ayudar a la persona. Entonces, por ejemplo, una mujer que es maltratada, muchas veces la gente dice, ay, pero es que qué tonta, ¿cómo se va a permitir que la maltraten? Pero no es que sea tonta, no es que sea tonta en sí, no, ella trae una programación, es una programación allí que está presente y y por eso lo permite. No, y nosotros cuando nosotros estamos juzgando, le estamos poniendo un juicio a la actitud de una persona, a una situación en sí, nosotros estamos negando la posibilidad de ayudarle. Nosotros tenemos que ver como con unos ojos, así como con unos lentes que están nítidos, podemos ver la situación de lo que puede estar pasando con esas personas, pero no nos toca juzgar, no nos toca hacer el juicio. ¿Por qué? Porque, como les decía, a veces la causa pareciera ser que es esta, ¿no? Que ya es tonta. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. Entonces tenemos que ir un poco más profundo para encontrar el origen de lo que está pasando con esta persona, ¿no? Y eso pues es un trabajo un poquito más, con más sensibilidad, con más cariño, con más amor, ¿no? Yo he visto videos de algunos médicos que dicen, bueno, nosotros si quisiéramos tener una relación más fraterna con con la gente que con nuestros, ¿cómo les llaman ellos? Pacientes, ¿no? Pero tenemos, no sé, 5 o 10 minutos para atender a cada persona, ¿no? Entonces dicen, no es posible que nosotros
nos vinculemos más con esa persona, porque lo que tenemos que tener es un sistema de eficiencia. Y eso, pues, eso también es cierto, ¿no? Pero en el caso nuestro, definitivamente sí es algo que nos toca hacer. Aceptar que vivimos en un mundo dual, aceptar que vivimos en un mundo donde hay amor, pero también hay odio, pero también hay paz, pero también hay guerra, pero también hay esto y hay lo otro, y no hacer juicio, o sea, aceptar que eso existe, y el aceptar que todo eso existe nos va a permitir ver que no nos toca hacer juicios sobre lo que estamos viendo. Y eso es vital para poder ayudar a una persona. Después vamos a ver la ley de la generación. Dice que toda la naturaleza está dividido en un aspecto femenino y otro masculino, y ambos aspectos interactúan para producir la manifestación de toda la creación. O sea, necesitamos de lo femenino y de lo masculino para que haya creación, para que pues nos generemos y nos propaguemos como humanos, ¿no? Y para todo existe lo femenino y lo masculino. Hay personas que siendo mujeres son más masculinas, hay hombres que siendo hombres son más femeninos, pero en todo lo femenino existe lo masculino y en todo lo masculino existe lo femenino. Es un poco como el yin y el yang. O sea, si se fijan, bueno, hablando del yin y yang, está el yin, el yang, pero dentro del yin hay un poquito de yang y dentro del yang hay un poquito de yin. Todo está unido, no podemos existir sin estas dos partes. Dentro de nosotros es importante encontrar esa energía femenina o esa energía masculina y aceptarla como parte de nosotras mismas. ¿Por qué? Porque si nosotros lo aceptamos, es también aceptar al otro. O sea, es decir, cuando yo encuentro mi lado masculino dentro de mí misma, estoy aceptando también la parte masculina de mi pareja, ¿no? Porque finalmente vamos a ser complementarios. Y es un poco esta parte que habla esta ley de la generación. Es digamos, es una ley básica, como toda ley, ¿no? O sea, como en estos casos, pues son esenciales para entender el mundo en que vivimos y lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces ahora vamos a la ley de la vibración. Todo es vibración, todo está compuesto de espíritu vibrando en una determinada frecuencia y con características particulares, pero nada perceptible existe estáticamente. Nada. Y esto, pues, yo aquí me mandó un amigo, me mandó un video acerca de la física cuántica, y pues me agrada ver estos videos que de alguna manera dicen, no, es que no pueden darle a todo la cuestión de cuántico, y también, por otro lado, decir que todo es energía, porque esto es una barbaridad y que no sé qué. Pero vamos a verlo de una manera muy simple, muy sencilla. Vamos a suponer que nosotros cerramos una habitación, la que sea, la cerramos y la dejamos así durante años. Regresamos a esa habitación y lo que vamos a encontrar en esa habitación, vamos a encontrar que todo ya está deshecho, ya está hecho polvo. Todo se está transformando. Aunque no lo usemos, aunque no lo toquemos, se va a transformar todo. Sea metal, sea madera, sea ladrillo, sea piedra, lo que sea. Con el tiempo se va a ir transformando, va a ir cambiando. No va a quedarse como está. O sea, de hecho, por ejemplo, yo vi la película esta del robot, no me acuerdo, se llama creo que Yo Robot.
No, no es cierto. Es una película de un robot que se enamora a una señora y demás que es no me acuerdo qué actor, pero es un robot que tiene ciertas características y se supone que él no envejece y ella sí. Y allí hay un error muy grave de conceptualización, porque todo envejece, todo. Miren, vean las teles que veíamos cuando éramos niñas, digo que somos de edades muy diferentes ustedes y yo, pero veamos las teles de cuando éramos niñas a las que las que tenemos ahorita y veamos las teles, las pantallas que ya existen en el mercado y que no tenemos nosotros, bueno, ¿no? Ya son muy diferentes. Entonces, cuando ustedes ven una tele como esta, como una pantalla como la que yo tengo en mi casa, pues ya es vieja, igual que un robot. Puede ser que hay, pues sí, aparentemente, pues no va a tener arrugas ni demás, pero cuando lo vean con comparación a las nuevas creaciones, se van a dar cuenta de que eso también envejece. Entonces, ahí también hay una energía en todo lo que hay alrededor, en toda la materia y demás, pues hay una energía que está constantemente en movimiento, hay algo que está constantemente en movimiento y que está cambiando y se está transformando. O sea, eso es innegable. No, no podemos decir que, sí, todo va a quedar como nosotros queremos. Entonces, todo es vibración, todo está compuesto de un espíritu vibrando en una determinada frecuencia. Entonces, por ejemplo, lo que dice Jacobo Greenberg, que los objetos materiales están vibrando en una frecuencia baja y lo que es la vida, su frecuencia es más alta y que todavía lo que él llama la lattice, lo que Greg Braden le llama la matrix, está vibrando tiene una alta vibración y entre más alta sea la vibración es una situación más compleja, es un fenómeno todavía más complejo, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos vida, somos más complejos, tenemos una alta complejidad más que un objeto material, otro objeto material, porque digo, nosotros somos materiales en el sentido de que tenemos un cuerpo, ¿no? Y nuestro cuerpo es material y tiene una vibración. Y, por ejemplo, ustedes van a ver que la vibración del corazón es diferente de la vibración del estómago o de otro órgano y que a veces una de las cosas que tenemos que hacer para hacer una sanación cuántica es hacer que los órganos vibren a la par. Por ejemplo, poner en coherencia corazón-cerebro. Cuando nosotros ponemos en coherencia corazón-cerebro, podemos ayudar mucho a que una persona empiece un proceso de sanación, porque a veces lo que no hay es coherencia entre el corazón y el cerebro. Y eso es importante, esto de la vibración, todo está vibrando. Y bueno, la ley del ritmo, pues obviamente si vibra, tiene que tener un ritmo, ¿no? O sea, nosotros hablamos, por ejemplo, del ritmo cardíaco, pero tenemos ritmo en casi todo lo que hacemos, en la respiración. Cuando se ve alterada nuestra respiración lo sentimos. Por ejemplo, cuando nado, dice el profe, naden a su ritmo para que podamos nadar más tiempo. Entonces, más o menos yo sé a qué velocidad tengo que ir para que pueda yo tener ese ritmo constante y no parar, ¿no? Entonces, cada persona va a tener un ritmo diferente, porque hay personas que van a hacerlo muy, muy rápido, pero se van a cansar y van a parar. Y yo ya sé qué ritmo debo de tener para poder nadar y no parar.
al menos mientras termino el ejercicio que me pone el profe, ¿no? Pero todo tiene un ritmo, todo tiene un ritmo. O sea, si está vibrando, pues es porque está vibrando a un ritmo. Y las venas tienen un ritmo. De hecho, mucho del diagnóstico que hacen los acupunturistas lo hacen con base en esos ritmos de las venas. Yo he sido cliente de una doctora acupunturista y tiene métodos de diagnóstico también bastante interesantes, porque ella sí hace diagnóstico, ¿no? Y lo hace a través de mirar, de tocar y demás, y se fijan cosas muy, muy particulares. Pero algunas de esas cosas particulares es ver cómo están latiendo algunos puntos en particular del cuerpo. Toda cosa, fenómeno, efecto, tiene tiene su flujo y reflujo, su ascenso y descenso, un ir y un venir, un movimiento oscilante, una alternancia constante entre los factores de polaridad y género, así como una oscilación entre las causas y los efectos, habiendo una manifestación y una no manifestación periódica. O sea, algunas cosas van a ser periódicas, otras no van a ser periódicas, pero finalmente puede haber ritmo, ¿no? O a veces se puede perder ese ritmo, ¿no? Ahí ahora vamos a llegar a una de las leyes fundamentales para la sanación cuántica, que es la ley del mentalismo. ¿Y por qué es fundamental? Porque, como yo les había dicho, nosotros vamos a visualizar a la persona. La vamos a visualizar y esa visualización es mental. Es una visualización totalmente mental. Yo le comentaba a un amigo, le digo, es que cuando toco, me dice, ¿pero qué tocas si no tienes nada? Eso piensa él, que yo no tengo nada, pero cuando yo estoy visualizando a alguien, estoy teniendo la energía de esa persona. Y eso es mental, es mental. Y entonces dice, todo es mental, antes de ser manifestado, todo es primeramente una idea. Un poquito lo que veíamos en el video de corazón helicoidal, donde muestra el doctor el doctor Manuel, que finalmente primero es el campo y después se va llenando todo eso de materia, ¿no? Entonces primero es lo mental, después se va generando todo lo que va llenando esa idea. Pero para que tuviéramos una computadora, primero la persona la tuvo que pensar cómo hacerla, después la hicieron, para que tuviéramos una pantalla, para que tuviéramos la ropa que tenemos, primero alguien la ideó y después la empezó a generar, ¿no? Y les decía, pues para nosotros es fundamental esta ley del mentalismo, dado que nosotros trabajamos con lo mental. A mí esta parte a mí se me hizo muy interesante en mi caso porque yo vengo de la enseñanza de las matemáticas. Yo me dediqué a enseñar matemáticas y en ese sentido, pues sí me tocaba a mí hacer investigación en en cómo aprendemos, comprender algunos conceptos matemáticos y comprender la dificultad que podía tener una persona para comprender esos conceptos, ¿no? Entonces, todo eso es a lo que yo me dediqué durante mucho tiempo. Y ese trabajo, pues, es muy mental, o sea, de hecho, los números en sí son abstracciones, ¿no? Hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, todo eso tiene que ver con abstracción. La matemática, cuando nosotros hablamos de una línea recta matemáticas, pues estamos hablando de una abstracción, estamos hablando, cuando decimos de triángulo, rectángulo y todo eso, no existe como tal. Nosotros somos los que estamos generando esas ideas de triángulo, de rectángulo, ¿no? Como entes matemáticos son abstracciones. Y
Cuando empiezo a hacer este trabajo me doy cuenta de que yo había desarrollado mucho la parte mental y que entonces me era posible visualizar cosas, porque yo ya había visualizado, o sea, el punto como tal no existe, es una abstracción. La línea y luego una línea infinita, pues no existe, es una abstracción. Pero cuando uno estudia matemáticas, pues uno hace ese tipo de abstracciones, ¿no? De lo que es el campo de los números enteros, el campo de los números reales, y va uno viendo porque los números reales es un conjunto más grande que el de los números enteros, ¿no? Y va uno entendiendo ese tipo de cosas que finalmente son abstracciones y tienen que ver con la parte mental, con el desarrollo mental que uno tiene como persona. Y en ese sentido, pues cuando me vi haciendo esto dije, pues creo que no estoy tan en un campo tan alejado de lo que yo venía haciendo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es una abstracción. Y bueno, viene aquí o más bien la séptima ley, que es la que les comentaba yo, para mí es demasiado importante porque es una ley que dice que así como es arriba es abajo, así como es lo grande es a lo pequeño, así todo, así como es afuera es adentro, el todo vive en cada uno y cada uno pertenece al todo. Entonces es una ley muy, muy poderosa y es una ley a la que yo tuve acceso a través de la práctica. O sea, yo les hablaba que yo en realidad, bueno, yo me dediqué a la enseñanza de las matemáticas, escribí libros de matemáticas, algunos todavía están en línea de los libros que yo escribí, escribí cuestiones de didáctica, me dediqué mucho a esa parte porque pues era mi gusto. Para mí las matemáticas pues es algo que a mí me gusta mucho, sin haber estudiado una carrera de matemáticas, ¿no? Pues yo aprendí para poder enseñar matemáticas, pues yo soy pedagoga de carrera, ¿no? Entonces yo aprendí a matemáticas para enseñarle a mis alumnos matemáticas. Yo decía, bueno, tengo que comprender bien las ideas de cálculo diferencial integral para poder enseñarle a mis alumnos cálculo diferencial integral, ¿no? Y yo me dediqué a ello. Cuando yo me veo, y así como que fue un jalón a ver, Esther, tú puedes hacer sanación y hazla. Cuando yo me veo en esa situación, lo primero que me viene a mí, lo primero que me viene a mí es pues una crisis, ¿no? O sea, si yo tengo mi carrera, yo hago cosas, pues, que digamos son reconocidas y sin ningún problema, pues, si yo digo que 2 más 2 es 4, pues, ¿quién me lo va a rebatir, no? Nadie. Y en cambio, cuando empiezo a hacer esto, empieza a haber te empiezo a tener una serie de experiencias que yo decía, no, pues es que no, ni yo me las creo, ¿no? Ni yo me las creo. ¿Por qué? Porque yo vengo de una formación así, digamos, científica. Yo les comentaba, yo trabajé en CONACYT haciendo divulgación de la ciencia. Y entonces, obviamente, este tipo de fenómenos chocaban con la formación que yo tenía. Chocaban mucho. O sea, yo decía, no, pero es que esto no puede ser. Sin embargo, cuando yo fui viendo que lo que yo hacía sí ayudaba a las personas, fue cuando yo empecé a decir, a ver, vámonos ahora sí que con calma, vámonos con calma y vamos tratando de entender qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque se presentan una serie de fenómenos, una serie de situaciones y al tener esas situaciones, lo que yo decía, tiene que tener una explicación, tiene que tener una explicación. Entonces, de las cosas que me saltaron, bueno, puede ser
que todavía no conozcamos la explicación, pero de que existe, existe. Es decir, por ejemplo, la ley de la gravedad existió desde antes de que se postulara dicha ley. O sea, la gravedad existía, ¿no? Y existe. Si yo tomo una pluma y la dejo caer, pues se va a caer, ¿no? La suelto en el aire y se cae. Pero eso ya existía desde siempre. Y fue hasta que se postuló la ley de la gravedad que entonces tuvo sentido para los investigadores, y entonces ya lo empezaron a ver como una variable, ¿no? Bueno, de hecho, la fuerza de la gravedad lo manejan como una constante, ¿no? Pero también es una variable porque no es lo mismo la gravedad aquí que la luna. Entonces, ya también se puede ver como una variable, ¿no? Y empezó a ser considerada en cuenta. Entonces, ahí es donde te das cuenta, bueno, si bien es cierto que no se sabe mucho de esto, el hecho de que tengamos este tipo de experiencias, pues nos dice que son cosas que sí existen, ¿no? Que sí existen, que si bien es cierto que todavía no se ha hecho una investigación eh, más adentrada en esto, también es cierto que existe, ¿no? Entonces, precisamente yo por eso en mi libro, pues puse esta cita de Jacobo Grinberg, que a mí me encantó porque dije, esta cita es muy importante. Dice, hay de aquel que se niegue a fluir en la experiencia, traiciona de esta forma todo el inmenso esfuerzo depositado en su creación. Y entonces digo, exactamente, o sea, nosotros tenemos experiencias y esas experiencias no las podemos negar ni las vamos a negar nada más porque alguien dice que eso todavía la ciencia no lo considera como tal, como si existiera. Pues lo lamento mucho, pero hay cosas que existen y que no se han podido corroborar, pero existen, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con este tipo de experiencias, me doy cuenta de que sí, como es arriba es abajo. ¿En qué sentido? Les comentaba, por ejemplo, para bajar una fiebre, yo puedo visualizar a la persona que tiene la fiebre y la puedo a la vez de que la estoy visualizando, puedo visualizar hielo y ponerle ese hielo a la persona. Entonces, si en este mundo, aquí en este nivel, en este plano que vivimos, hay hielo, en el virtual, mental o espiritual, llámenle como quieran, también hay hielo. Entonces, como es arriba es abajo, dice esta ley. Como es arriba es abajo. Entonces, quiere decir que todo lo que hay en este mundo que nosotros tenemos también existe en otros planos. Pero les comentaba yo desde la vez pasada, sí existe, solo que responde a leyes distintas. Y les voy a decir por qué, porque, por ejemplo, yo utilizo el agua para hacer una sanación y yo tengo el agua así tal cual. Y yo puedo visualizar el agua, por ejemplo, con una señora que se le fue la boca chueca. Tenía la boca muy, muy chueca, muy así, de verdad, o sea, parálisis facial, pero fuertísima. Y a ella la estuve poniendo en agua. Y esa agua que yo la ponía era un agua tibia. Si yo en este plano pongo a una persona en agua tibia, el agua tibia se va a enfriar. Esa es una realidad, o sea, yo le pongo el agua tibia y si yo la quiero mantener tibia, tengo que buscar un mecanismo para que esa agua esté tibia durante una hora. Pero en un plano virtual o mental, esa agua puede permanecer tibia durante mucho tiempo. Y entonces puedo tener a esa persona en agua tibia, relajada, porque ahí lo que vamos a hacer es que se relajen los músculos y la puedo tener ahí relajada durante bastante tiempo y el agua no se enfría.
Y esa parte son de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención, porque yo decía, ¿cómo es posible que pueda visualizar esto? O sea, porque yo empecé a hacer las sanaciones y podía visualizar. Es más, me eran como entregados, hace cuenta que me era entregado el cubo de hielos para que le pusiera yo los hielos, me eran entregadas unas toallas enormes, blancas, mojadas, para que pudiera yo envolver a la persona en esas toallas. Y dije, bueno, pues es genial, porque si yo tengo aquí a la persona, yo no la puedo cargar, ni de broma. Pero si yo nada más la estoy trabajando con ella mentalmente, la puedo alzar, la puedo envolver, la puedo voltear, la puedo poner de cabeza, la puedo poner como yo quiera, como sea necesario para poderla ayudar. Y ahí hay una gran diferencia, porque sí, efectivamente, como es arriba es abajo, porque todo lo que hay en este plano existe en otro plano. El celular, una pluma, un sacapuntas, lo que tú quieras, va a existir en otro plano, porque es la ley de correspondencia. Solo que las leyes sí son distintas, son diferentes. Y digamos, y les vuelvo a repetir, en este campo es más nuestra ignorancia que lo que sabemos. Y no solamente nosotros, sino incluso los científicos. Porque digo, yo no soy científica, ¿no? Yo no soy científica, yo pues sí, hice divulgación de la ciencia, he leído libros de ciencia, me gusta la divulgación científica, me gusta investigar sobre diferentes temas, me gusta comprender las matemáticas, ¿no? O sea, al nivel que yo manejo, o sea, ni crean que yo no podría dar una cátedra en una universidad de matemáticas, pero puedo apoyar a los alumnos de preparatoria perfectamente bien en los conocimientos de matemáticas, ¿no? Porque es algo que me gusta hacer, que digamos tengo la capacidad de hacer, y yo me agarro mis libros, tengo mis libros y me pongo a investigar y comprendo, entiendo y lo explico, pero no soy científica. Pero cuando vivo este tipo de experiencias, me doy cuenta de que pues nos falta mucho por aprender. De hecho, por ejemplo, el maestro Mario Sabán, que es un cabalista muy, muy importante, porque digamos es una persona que sabe bastante en cábala, él dice que lo que nosotros llamamos milagro no es más que un fenómeno natural cuya explicación no podemos dar. Entonces, nosotros vamos a llamarle milagro porque no tenemos argumentos para no tenemos argumentos para llamarle de otra manera. Entonces, por eso nosotros le vamos a llamar milagro, milagro, pero no es más que nuestro poco entendimiento de los fenómenos que existen a nuestro alrededor. Entonces, obviamente le vamos a denominar milagro porque no lo entendemos. Y mientras no entendamos las cosas, pues lo más fácil decir es un milagro, ¿no? Pero eso, si ocurre como tal, es porque es algo que puede ocurrir, y no una vez, sino varias veces, aunque no sepamos la manera de repetirlo una y otra vez. De hecho, mi maestro de matemáticas, uno de mis profes más queridos y que ya desgraciadamente ya trascendió, él, él, él me decía que la probabilidad como tal, el área de las matemáticas, conocida como probabilidad y estadística, decía que no era otra cosa más nuestra incompetencia para poder predecir lo que seguía. Y nos conformábamos con hacer algunos cálculos para tener una idea remota de lo que podía pasar. Y por eso hacíamos probabilidad, pero que todavía teníamos esa incompetencia para poder saber qué era lo que seguía, ¿no? Y esa idea a mí me pareció muy interesante.
Porque yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar la probabilidad, pues yo no creía nada de la probabilidad, o sea, yo decía, no, esto no puede ser, y me puse a hacer los experimentos de probabilidad, ¿eh? O sea, me los puse a hacer moneditas, en del elevador, si suben tantas personas, cuál es la probabilidad de que esas sean hombres, mujeres y todo. Me ponía yo a hacer ese tipo de experimentos, ¿eh? O sea, tenía yo un compañero de trabajo con el que escribíamos las lecciones de matemáticas y nos poníamos a hacer los experimentos de probabilidad para poder hacer las lecciones, ¿eh? No, no crean que éramos así como, pues si aquí dice esto, vamos a ponerlo. No, 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 nosotros hacíamos esos experimentos. Era una cuestión bastante interesante y yo creo que era una cuestión también de respeto hacia el otro, porque si vamos a enseñar algo de lo que no estamos convencidos, pues es que quiere decir que no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, pues así un poco también con esto que yo hago aquí, porque yo dije, bueno, a ver, tengo esta experiencia, la persona que tenía la boca chueca, pues de verdad la tuve hace como 2 meses, una cosa así, 3 meses la vi y no se le nota, ¿eh? No se le nota. De cómo estaba, así que era muy, muy fuerte el problema que tenía. Cuando la vi dije, no, pues sí, sí funcionó mucho esto de ponerla en agua y les digo, o sea, nosotros tenemos agua, tenemos miel, tenemos un montón de cosas porque todo lo que existe arriba existe abajo. Sí, les digo, hay allí algo que, pues, que todavía no me queda muy claro cómo funciona, pero, pero funciona. Y eso, pues ahorita yo creo que es parte de lo que tenemos que aprovecharlo, ¿no? Entonces, aquí yo les digo, bueno, los recursos del sanador, pues lo primero es el poder mental. Ese es un recurso súper, súper importante porque finalmente nosotros tenemos un cerebro, tenemos un poder mental de visualizar a la persona y al visualizar a la persona tenemos también aquí la posibilidad de ser clarividentes porque a veces podemos ver. Yo he podido ver algunas energías en la persona, no siempre, también es algo que debo de reconocer. También he tenido clariaudiencia en el sentido de que a veces alguien me dice, haz esto, haz aquello, y escucho que hay algo hay una conexión con algo que me va diciendo, me va guiando qué hacer, y la clarisentencia. Le digo, esta parte me ha impresionado mucho porque he podido sentir el dolor del otro. O sea, por ejemplo, una vez sentí así que me dieron un golpe aquí en el estómago y dije, a esta persona le dieron un golpe bajo, ¿no? Y ya le dije, no, pues es que aquí hubo un golpe bajo, sí. Sí, se sintió traicionado por un hermano. Y fue así como el golpe que sentí. Lo otro que les comento que he sentido, el asco. No, ese día que yo trabajé con una chiquita que tenía mucho asco, que tenía mucho vómito y que me buscaron porque no le podían quitar el vómito, ese día yo, gracias a Dios, no había yo desayunado. Porque estoy segura que si hubiera desayunado, al hacer contacto con ella, hubiera vomitado lo que hubiera comido. Porque sentí así luego, luego el arco reflejo del vómito y dije, no, es un problema de estómago y trabajé estómago luego, luego. Pero les digo, a veces puede ser el hígado y lo que hay que trabajar es hígado. Y a veces es el vaso y lo que hay que trabajar es vaso. Pero se siente, yo lo he sentido. Otra cosa que he sentido a veces es el moco. Cuando una persona tiene mucha gripa, les prometo que me escurre así el moco, me cae así de que está fluyendo. Digo, no, esta persona tiene una gripa espantosa porque fluye. O sea, sí hay como una situación así de sentir al otro de una manera muy, muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y por eso es que yo no quiero dejar esto. O sea, a pesar de que somos muy poquitas, ustedes vean las que somos, yo me aferro a que esto se conozca. ¿Por qué? Porque yo prefiero que lo sepa Ingrid a que cuando yo me muera nadie lo sepa, ¿no? O sea, nadie, porque
yo digo, somos muy poquitas las personas que lo sabemos ahorita, y somos más porque está el libro en Academia Edu, y entonces, pues ya somos más las personas que sabemos que esto es posible, ¿verdad? Pero yo dije, yo no me voy a morir sin que la gente sepa que esto es posible. Ah, que no entiendo todavía por qué sucede, cómo sucede y todo. Pues ya vendrán investigadores que lo hagan, ya vendrán científicos que digan, yo voy a tomar el toro por los cuernos y voy a investigar por qué pasan este tipo de cosas. Ya lo sabrá en el momento que se tenga que dar. Pero en este momento lo que me corresponde a mí es compartirlo y saber que esto es posible, porque de verdad les prometo que sí, sí se siente, sí oigo, sí puedo visualizar a veces, he visualizado como energías, no sé, raras, ¿no? O sea, son cosas raras. Pero bueno, estas habilidades de clarisentencia, clariaudiencia y clarividencia son, he investigado un poco acerca de esto y la gente que investiga esto está de acuerdo en que todos tenemos estas habilidades, son habilidades humanas que hemos olvidado, pero sí existen en el humano, no nada más en aquellos que llaman psíquicos. Porque les prometo que yo jamás me he considerado una psíquica, jamás. A pesar de las cosas que yo he vivido, como les platicaba yo de la vez que mi papá estuvo grave, que estuvo enfermo, yo no me he considerado una psíquica porque yo me dediqué a la parte que ya les comentaba, de la enseñanza de las matemáticas. Yo no me consideraba, ni me he considerado una psíquica. Sin embargo, cuando hago una sanación, sí puedo hacer contacto con este tipo de cosas. Como ustedes ya lo han vivido, aunque sea de manera todavía elemental, pero ustedes ya también han visto que esto es posible. Y una de las cosas, uno de los recursos más importantes, pues son nuestras manos. Yo decía, bueno, pero ¿por qué puedo sanar tocando? O sea, no, esa parte era algo que yo no podía como comprender. Yo decía, ¿por qué puedo sanar tocando? ¿No? O sea, decía, ¿por qué? Y y lo que enseña la Cábala, que me parece muy interesante, es que nosotros aquí ya tenemos una información muy importante. Dice que es un mapa como del universo, la que tenemos en las manos, y que precisamente este acto de poner la mano, no sé si han visto que en muchas religiones ponen la mano en la cabeza de las personas. Entonces, este solo acto ya está bajando energía para la persona. Y entonces, bueno, pues esta es la información que yo tengo, ¿no? O sea, y yo pues digo, ok, o sea, entonces todos tenemos manos, todos tenemos ese mapa y entonces todos podemos hacer este tipo de sanación. Esa es mi lógica, ¿no? Hasta ahorita esa es mi lógica. O sea, finalmente, porque yo veo simplemente con tocar, tú ya estás haciendo un acto de sanación y esa parte es la que me parece súper interesante y súper importante, ¿no? Porque ya nada más con tocar dices, ya estoy ayudando a la persona a sanar, pero es una característica que tenemos como humanos, ¿no? Como humanos, esa es una característica muy, 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 muy importante. Entonces son las manos y porque ya contienen una energía sanadora. Otro de los recursos del sanador y que les comentaba, pues, si yo en un curso que estudié con el maestro Albert Gotland, que se llama el Sefer Yetzirah, y allí él habla acerca de las letras hebreas y de cómo se relacionan estas letras hebreas cómo se relacionan con la creación del hombre y con la creación de cada uno de los órganos. O sea, eso yo no lo inventé, eso yo lo leí, ¿no? Entonces el Aleph tiene que ver con el aire y entonces obviamente cuando una persona tiene problemas de respiración, pues hay que mandarle la energía del Aleph, que es la energía del aire.
Y la B tiene que ver con el ojo derecho, es el que crea el ojo derecho. Y la Gimel, el oído derecho. Entonces, toda esta información está dentro del Sefer Yetzirah, lo aprendo en un curso con el maestro Albert Goslan, y entonces digo, pues esto lo podemos aplicar en la sanación, ¿no? Si yo sé que la VAP crea el riñón derecho y la TED crea el riñón izquierdo, pues es la energía que yo tengo que visualizar y enviar para poder hacer la sanación. Entonces nosotros nos estamos convirtiendo en co-creadores, porque Dios nos creó, pero cuando nosotros estamos recreando esa energía para sanar un órgano, nos estamos convirtiendo en co-creadores. Entonces aquí puse yo un recorte de Ibra Kadisha, que es un cabalista que da clases acerca de las letras hebreas. Y esta pues es muy bonita porque normalmente en la meditación lo que dicen los profesores de Cábala, pues hay que ver las letras en blanco y hay que encenderlas como si fueran velitas. Y aquí este profesor de Cábala ya pone las letras así, como velas encendidas. Por eso están encendidas. Cuando nosotros vemos una letra así como vela encendida, nosotros estamos diciendo que nosotros conocemos esa energía, la energía de esa letra. Y, y cada una de estas letras representa una energía diferente y una energía altamente sanadora. Entonces, cada una de estas, pues, es importante. Por ejemplo, en el caso de del vaso que les comentaba yo que trabajé con este señor, pues yo usé la CUF. La CUF es la letra que está asociada al vaso. Pero si quiero trabajar, por ejemplo, el hígado, pues está la AIN. Y si quiero trabajar la vesícula biliar, pues es la LAMET. Entonces, por ejemplo, en un problema de hígado podemos trabajar la AIN y la LAMET para trabajar ambos órganos. Entonces, nuestra medicina, si nosotros le podemos llamar así, pues es la meditación que hacemos de estas letras y es esta energía la que vamos a mandar. Por eso es una energía que nunca va a hacer daño. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me equivoco y en lugar de mandar la Bet al ojo derecho, mando la Jaf, que la Jaf tiene que ver con el ojo izquierdo. No pasa nada, o sea, no estamos haciendo algo que le pueda dañar a la persona, estamos mandando energías sanadoras y no le estamos afectando en nada. Pero si lo hacemos correctamente, vamos a ver cómo sí la ayudamos. De verdad, yo me he impresionado mucho, pues yo por algo quiero dar a conocer esto, porque yo soy la primera que me he sorprendido de cómo podemos ayudar a las personas. Por ejemplo, en el caso del útero está la T, que podemos usar para el útero, pero también podemos usar la J para el útero. Y yo soy, o sea, a mí me ha impresionado mucho lo que se puede ver, ¿no? Con este tipo de sanaciones, ¿no? Pero no tenemos ninguna contraindicación. O sea, la persona les decía yo, ustedes déjenla su tratamiento médico, porque eso, nosotros nunca nos vamos a meter con esos tratamientos médicos, déjenlas con ello y hagamos lo que nos corresponde nada más. Por ejemplo, yo les hablaba yo de que pues, me estuvieron doliendo los dientes, que yo dije, hay sensibilidad dental y que no sé qué, porque estoy tomando frío. Ya después de que hice mi parte de búsqueda emocional, que era lo que me estaba afectando, trabajé en quitar toda la energía negativa que hubiera podido haber en mi boca y trabajé la P, que P significa boca en hebreo, ¿no? Y está vinculado con la boca. Medité la letra P y fue la energía que mandé a mi boca. Y miren, no he tenido ninguna molestia. Regresé de vacaciones de más, tengo más de un mes que regresé de vacaciones. Ah, no, pues hoy hace un mes que regresé de vacaciones y ninguna molestia, ninguna. Ah, eso no significó que no fuera yo con mi odontóloga que me pusiera las amalgamas. Me puso las amalgamas, pero el dolor de boca no se me quitaba, me dolía todo. Y no eran solamente
las correspondientes a las 3 amalgamas que me puso. Y entonces, pues ahí hice mi sanación, me mandé la letra P y se me quitó el dolor de dientes. Gracias a Dios, ¿no? Al momento yo estoy muy feliz, he comido frío, he tomado helado, tomado té caliente y sin ningún problema. Entonces, está esta energía de las letras hebreas, pero también está la energía de los nombres de Dios. Los nombres de Dios son muchos, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando los llamados del rey David son 72 nombres de Dios. Esos nombres de Dios tienen energías particulares, ¿no? Hay energías que tienen que ver con la sanación. Hay uno, por ejemplo, el nombre de Dios número 5 que dice que es para la curación total. Y hay así como diferentes nombres de Dios con energías muy interesantes, ¿no? Que nosotros podemos usar. Por ejemplo, hay uno para quitar obstáculos, elimina obstáculos. Hay otro nombre de Dios para ayudar a la persona, para que la persona quiera sanarse, para ayudar a sanar. Es el nombre de Dios 61. Entonces tenemos como muchas herramientas ahí interesantes con los nombres de Dios. Hay uno para culpas pasadas. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de, ¿cómo se llama? De páncreas. El páncreas está asociado a situaciones de injusticia, situaciones de culpa y demás. Entonces, el nombre de Dios, el 1, primero, tiene que ver con eso, con limpiar culpas pasadas. Entonces, nosotros podemos utilizar el nombre de Dios 1 para ayudar a la persona a hacer la sanación de páncreas. Y el nombre de Dios, por ejemplo, el Yud-He-Vav-He, el Yud-He-Vav-He, que es un nombre de Dios muy, muy, muy importante dentro de diferentes culturas y religiones, que puse aquí en mi libro, el Yud-He-Vav-He, aquí en la carátula. El Yud-He-Vav-He con el Yud-He-Vav-He aquí con un puntito aquí con la letra O, es la Jolan, que le llaman la Jolan, ese ya por sí es sanador. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una situación así de enfermedad y no nos acordamos de nada, que digamos, ay, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Nada más meditando el Yud-He-Vav-He, con un puntito aquí arriba, que es la O, la Jola, ya tenemos ahí un nombre de Dios muy sanador. Y ya nosotros estamos mandando esa energía a la persona, la meditamos, la empezamos a mandar y estamos ayudando a la persona. Recuerden, yo se los dije y se los vuelvo a repetir, si la persona no quiere, no quiere. ¿Por qué? Porque nosotros respetamos el libre albedrío. Y eso es fundamental, respetar el libre albedrío. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gustaría que alguien se metiera en nuestra vida, pues no nos metamos en la vida de la gente que no quiere. Entonces, si hay una persona que dice, no, yo no quiero que eso es malo, eso, ay, es que Dios me va a castigar y todo eso. Ok, no te preocupes, Dios no te va a castigar. No vamos a hacer nada por ti, nada, no te vamos a tocar, ni siquiera te vamos a mirar. O sea, vamos a respetar eso. Pero, pero si alguien quiere, pide nuestra ayuda, con ese Yud-He-Vav que ya tenemos, ay, no me acuerdo, pero ¿qué hago? Porque a mí me ha pasado, yo estoy, como ahora que estoy de vacaciones, me llama alguien, ay, necesito que me ayudes, porque fíjate que tengo esto y esto. Sí, ahorita. Me aíslo, me voy a una recámara, a algún lugar, a veces estoy en el hotel, en el cuarto de hotel, y ahí hago mi sanación con la persona. Y sin problema, O sea, de verdad que es una súper bendición saber esto, una súper bendición. Porque les digo, no importa dónde esté su familiar, a la persona con quien ustedes van a ayudar, no importa dónde esté, ustedes pueden ayudarla. ¿Sí? Obviamente, por ejemplo, lo que dice la cábala es que no medites en lugares sucios, ¿no? Que no medites donde no debes de meditar, que medites en lugares que estén ordenados, que estén limpios, ¿no? Y ese es algo que nos debemos a nosotros mismos. De hecho, por ejemplo, la energía de la letra Bet
regresando un poquito a la energía de las letras, la energía de la letra B tiene que ver con casa. Y lo que te va a decir la B es que tu casa es un santuario y que tienes que tener tu casa limpia, así sea la más humilde de las casas, la más humilde morada, dice, así sea la más humilde morada, tu obligación es tenerla limpia, porque en la medida que la tengas limpia, vas a poder tú tener una conexión con Dios, ¿sí? Entonces, esa es la energía de la vez, es una energía muy interesante, muy bonita, y que también es una energía sanadora, ¿no? Todas las letras tienen una energía sanadora. Les digo, nada más están asociadas a diferentes órganos, ¿no? Y eso es algo que nosotros vamos a estudiar y que les invito a que lo vayan checando en el libro, ¿no? Porque de repente dicen, ¿qué letra tengo que poner si es los pulmones, por decirlo, ¿no? Entonces, pues ahí en el libro ya trae algunas ideas que les repito, no es que a mí se me hayan ocurrido, esas correspondencias entre letras y órganos están tomadas del Sefer Yetzirah. O sea, no, digamos, ¿cuál es lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? Ah, pues poderlo hacer, o sea, meditar la letra y mandarla directamente. Y meditarla y no importando, estando a distancia, como sea, a la distancia que sea. Entonces, ese es el mérito, por decirlo así, porque recordemos que, y lo pongo entre comillas, porque lo que dice la Cábala, y estoy completamente de acuerdo con ello, que las ideas que nosotros tenemos son ideas bajadas del cielo, ¿no? Entonces, si esto me fue dado, pues es que me fue dado, no es que yo sea muy inteligente o que sea diferente de ustedes, es que Dios me sembró esa idea para que yo lo pudiera hacer, pero también para que yo lo diera a conocer. Y por eso yo dije, no, tengo que escribir un libro, primero porque pues yo no me quiero morir y que mi hija no sepa qué es lo que hago, ¿no? Y segundo, porque pues la gente lo tiene que conocer, lo tiene que saber que es posible, porque esta información no fue idea mía, o sea, es una idea que me viene de arriba y es una idea que podemos nosotros manejar, ¿no? Entonces, por eso es que sí, los nombres se escriben de derecha, izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Los nombres de Dios se escriben de derecha a izquierda. O sea, nosotros vamos a leerlos de aquí para acá, de aquí para acá. Pero ya los vamos a ver en algún momento, pero sí, siempre va a ser de derecha a izquierda. Así la Yud, G, Vav, G. Yud, G, Vav, G. Entonces, los vamos a leer así de derecha a izquierda y así los vamos a meditar y así es esa energía la que vamos a mandar a la persona, al órgano, al sistema. A veces podemos trabajar con sistemas, que es algo genial, que también es una información que me fue dada, ¿no? Porque, por ejemplo, haciendo Reiki, pues yo aprendí lo que son los chakras, trabajar con los chakras, alinear los chakras y demás, que es algo muy interesante y que funciona. Pero con esto aprendí que podemos trabajar directamente el órgano y que podemos trabajar varios órganos a la vez, ¿no? Que podemos trabajar, pues es que a mi clienta le está doliendo el estómago. Pero yo vi que no solamente es el estómago, porque tiene un problema de hígado. Puedo trabajar estómago y hígado al mismo tiempo. Y puedo trabajar, pues es que además tiene un problema de gripa. Pues de una vez trabajo todo. O sea, puedo trabajar varias cosas al mismo tiempo. A veces, sí digo, como que estoy haciendo mucho en esta sesión, ¿no? Porque sí, la persona tiene varias cosas que le están, tiene como problema varias cosas y pues hay que trabajar esas varias cosas a veces, ¿no? A veces le digo, ay, no solamente era el dolor de estómago, también es un dolor de cabeza espantoso. Sí, me está doliendo mucho la cabeza, ¿no? A veces les digo, o sea, nosotros podemos sentir y ver. Ahora, esa es otra cosa, ¿no? O sea, estamos empezando con esto
Y obviamente pues yo ya tengo varios años haciéndolo y por eso también tengo estas sensaciones, esta clarividencia, esta clariaudiencia, esta clarisintencia un poquito más desarrollada que ustedes. Pero va a ser paso a paso que lo puedan ir haciendo, ¿no? Nosotros vamos a estudiar la energía de las letras, les recomiendo que las pueden ir checando en el libro, para que cuando hagamos una sanación, pues ya tengamos ahí una herramienta poderosísima, ¿eh? La energía de las letras es muy, muy poderosa y va directamente a sanar el órgano que queremos sanar. Y más tarde vamos a poder ver que también se pueden trabajar los sistemas, los aparatos, ¿no? Entonces, por eso les digo, o sea, es una bendición esto es una bendición. Y bueno, ya hablamos de los nombres de Dios. Ingrid ya preguntaba y decíamos que sí, que se va a hacer de derecha a izquierda. Y pues lo que nos va a dar un mar de posibilidades para hacer la sanación, pues es la ley de correspondencia. Y hablo de un mar de posibilidades porque les digo, si existe en este plano es porque existe en el plano de arriba, ¿no? Nosotros aquí, nosotras, pues no vamos a hacer algo que no sepamos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí en alguna ocasión alguien me decía, ponme un suero de potasio, yo sé que tú lo puedes hacer. Y yo dije, no. ¿Por qué? Porque efectivamente esa persona sabía que para el problema que ella tenía, un suero de potasio podía ser benéfico, ¿no? Pero no, yo no tenía esa certeza. Entonces dije, no voy a hacer lo que no me compete hacer. ¿Por qué? Porque en realidad yo lo que voy a trabajar, lo voy a trabajar es a partir de la información que yo he estado bajando de la cábala, ¿no? De la cábala y también de cosas muy, muy elementales, ¿no? O sea, como por ejemplo, yo les hablaba acerca del agua. El agua como tal, pues para mí es algo que está muy a mi alcance. En algún libro que recibí recientemente acerca de las letras hebreas, ahí explica que el agua que nosotros tenemos en este nivel, en este plano, es un agua muy distinta del agua que existe en el mundo de arriba, sí, en el mundo de arriba, en otros planos. Y en ese sentido es un agua más sanadora, el agua que está en otros planos. Entonces, nosotros sí podemos hacer ese tipo de sanación con el agua, o sea, poner a la persona así como a relajarse dentro de esa agua, ¿no? Pero siempre tenemos que tener el cuidado de hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues yo les digo, yo no manejo ningún tipo de medicamento, yo no sé de eso, pues entonces ni me meto con ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez una persona que sepa de ello podrá hacerlo, pero yo no puedo y yo les recomendaría a ustedes que tampoco lo hagan, ¿no? Y bueno, entre los recursos del sanador, por ejemplo, está la biodescodificación. Yo sí me pongo a buscar, así. Si tengo un problema, yo busco información en biodescodificación, porque vamos a lo mismo, o sea, finalmente hay un estado emocional que le permite a la persona hacer tal o cual cosa. O sea, una persona que va a comer algo echado a perder, pues por algo va a comer algo echado a perder, o sea, ¿no? O sea, tiene que haber una serie de factores que lo llevan a comer algo echado a perder. Una persona que tiene gripa, por ejemplo, es estar llorando, estar en esta sensación de fluido nasal y que los ojos lloran y todo, pues seguro la persona no se dio chance de llorar algo que estaba ahí presente y no se dio la oportunidad de llorarlo y el cuerpo lo va a llorar porque lo va a llorar, ¿no? El cuerpo es sabio, Entonces, nuestro cuerpo va a reaccionar a lo que está pasando en nuestras vidas, ¿no? Y esta parte
de, de investigar un poquito acerca así de la situación emocional de la persona, nos va a permitir comprender un poco más por qué está pasando por determinado síntoma, por determinada circunstancia, ¿no? Por determinada enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo aquí les puse algo que investigué, pero me tardé mucho, porque hagan de cuenta que yo tengo varios libros de biodescodificación que están en línea, porque hay muchos libros en línea de biodescodificación. Entonces, pues yo la verdad es que me he dado la tarea de estudiarlos porque me he dado cuenta que funciona mucho. Por ejemplo, vino una chica, una muchacha, que venía con la mano así como doblada, así. La traía así doblada a su mano. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Dice, me caí en las escaleras de mi casa. Le digo, ¿y qué estabas haciendo? Estaba lavando. Y terminé de lavar, tení mi ropa y me bajé. Ok. Y y entonces empiezo a trabajar con ella y le digo, tú no querías lavar. Tú no tenías ganas de lavar, tú estabas enojada. Lo hiciste enojada. Y la biodescodificación precisamente es lo que dice, que este movimiento que nosotros hacemos así, este movimiento así, es cuando no queremos algo. Es más, si se enojan con alguien y ese alguien va detrás de ustedes, lo que van a hacer es esto, suéltame. Es como este movimiento de codo, de golpear con el codo. Y eso tiene que ver con el radio de lo que no queremos. O sea, es como decir, esto no lo quiero. Y ya platiqué con ella y le digo, tú no estabas lavando contenta. O sea, a mí no me gusta lavar, o sea, yo nunca he lavado contenta, pero hay gente que dice que sí, que le gusta lavar. Uy, me encanta lavar y echarle agua y tallar la ropa y todo. No, pues qué bueno, no es mi caso, ¿no? Pero tampoco era el caso de esta persona. Estaba enojada, ¿no? O sea, haciéndolo como una obligación. Y ya platiqué con ella y sí, ya mejoró muchísimo, se salió, es más, lo estaban esperando sus familiares afuera y cuando salió les dijeron, ¿cómo te sientes? Bien, bien, o sea, ya salió con sus manos bien y todo, y se me quedaron viendo así como que, pero a veces el tomar conciencia de qué es lo que está generando el problema te ayuda muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, me tardé mucho buscarlo porque se trata de un peque que hacía puntitas, o sea, caminaba de puntitas. Y aquí me costó mucho trabajo, pero lo encontré en un libro de Enrique Bourón. Enrique Bourón tiene un libro que se llama El libro azul de la biodescodificación. También está en línea, lo pueden encontrar en línea. Y dice, niños que caminan sobre la punta de los pies. Llegar con pasos de lobo, memoria de evadidos, de cazadores, desplazamiento vital, atravesar la vida sin que me vean, irme de puntitas de pie, memoria de los que se escaparon salvando así su pellejo, de los que debieron acercarse a su presa en un contexto vital. Entonces, si se fijan esto, por ejemplo, en un pequeño que desde pequeñito empieza a caminar así, pues esto es probable que no haya vivido él, pero entonces esto ya me está indicando que el problema es transgeneracional, que es algo que pasó en su familia y entonces yo lo que hago es buscar dentro de su familia quién salvó el pellejo poniéndose puntitas. Aquí dice así, salvando así su pellejo. Entonces, esto me da mucha idea de lo que pudo haber pasado en su familia. Y aquí dice, los que desde niños persiguen una trayectoria de alta espiritualidad, aquellos que no tuvieron su chance en la vida, los que no dieron el primer paso necesario para debutar. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, en la familia puede haber abortos. Y esos abortos sí afectan a los hermanos que nacen después. Y entonces, ¿por qué? Porque aquí están los que no tuvieron chance en la vida, o sea, los que no dieron el primer paso necesario para debutar. Entonces, toda esta información me ayuda para que yo pueda preguntarle a la persona, al cliente con el que estoy trabajando,
de por dónde va su problema. Pues esa es la información de hoy, la clase de hoy. Y pues muchas gracias por la atención. Eso es lo que sigue aquí en la exposición. Y bueno, estábamos grabando y ya voy a dejar de grabar.